¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video en donde estaremos hablando de la guerra detrás de todas las guerras. ¿Ustedes saben cuál es esa guerra? ¿Ustedes saben dónde empezó todo? Muchos creemos que el inicio de todo es cuando Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén, pero no es el inicio. Ese no es el principio. El pecado se originó mucho antes y esta semana lo estaremos repasando. Muchas veces nos hacemos este tipo de preguntas de que si Dios es tan bueno, ¿por qué existe el sufrimiento? ¿Por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir tanta maldad? En el tema de esta semana analizaremos el conflicto milenario entre el bien y el mal y también veremos la paciencia de Dios para afrontar este problema del pecado. Dios es un Dios de amor increíble. Su naturaleza misma es amor. Y el amor nunca puede ser forzado, coaccionado ni legislado. Elena de White lo expresa correctamente en el libro El deseado de todas las gentes, cuando dice, el amor se despierta únicamente por el amor. Negar el poder de decisión es destruir la capacidad de amar, y destruir la capacidad de amar es erradicar definitivamente la esperanza de ser feliz. Dios se gana nuestra lealtad por medio del amor. Él está resolviendo el gran conflicto de tal manera que no vuelva a existir nunca más el mal en el universo. El propósito de Dios es demostrar ante todo el universo que siempre ha actuado teniendo en cuenta el bienestar de sus criaturas. Satanás y sus ángeles lucharon contra Cristo y finalmente fueron expulsados del cielo. Parece muy extraño que estallara una guerra en un lugar tan perfecto como el cielo. ¿Por qué ocurrió? ¿Acaso Dios creó un ser demoníaco que se rebelaría contra él para iniciar esta guerra? ¿Había un defecto en este ángel perfecto que Dios había creado? La Biblia explica claramente el origen del mal y descorre el telón en este conflicto entre el bien y el mal. Dios no creó un diablo. Dios creó un ser de brillo deslumbrante llamado Lucifer. Este ser angelical fue creado perfecto y su perfección incluía la libertad de elegir. Un principio fundamental en el gobierno de Dios que funciona por amor, no por coerción. El pecado se originó con Lucifer en el cielo mismo. Y no hay explicación lógica para que este ser perfecto dejara que el celo y el egoísmo echaran raíces en su corazón y se rebelara contra su creador. Lucifer, un ser creado, quería la adoración que únicamente pertenecía al creador. Intentó usurpar el trono de Dios, poniendo en duda su autoridad, y su rebelión condujo a una guerra abierta en el cielo. Y aunque Dios soportó a Lucifer por mucho tiempo, no podía permitir que echara a perder el cielo con su rebelión. Dios mismo había establecido las reglas del cielo, y Lucifer, al apartarse de él, iba a deshonrar a su creador y traer la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación dada con un espíritu de amor y misericordia infinita solo despertó espíritu de resistencia. Cuando estalló la guerra en el cielo, los ángeles tuvieron que decidir si seguirían a Cristo o a Lucifer. ¿Cuál fue la naturaleza de esta guerra en el cielo? ¿Fue una guerra física, una guerra de ideas o ambas? No conocemos los detalles exactos, pero esta guerra fue lo suficientemente físico como para que Satanás y sus ángeles fueran arrojados del cielo y no se hallara más lugar para ellos en el cielo. Una cosa es cierta en esta guerra en el cielo. Cada ángel tenía que decidirse si estaba con Cristo o en contra de Cristo. ¿A quién seguirían? ¿A quién escucharían? Los ángeles leales decidieron ser obedientes a los amorosos mandatos de Cristo, mientras que un tercio de los ángeles escuchó a Lucifer y se perdió el cielo. También nosotros, en este momento crítico de la historia de la tierra, somos llamados a decidirnos si estamos a favor o en contra de Cristo. Nosotros también tenemos que declarar de qué lado estamos, si del de Cristo o del de Satanás. Cuando Dios creó a la humanidad, incluyó en lo más profundo de nuestro cerebro la capacidad de pensar, razonar y elegir. La esencia de nuestra humanidad es la capacidad de tomar decisiones morales. No somos unos robots. Fuimos creados a imagen de Dios. A diferencia de la creación animal, tenemos la capacidad de tomar decisiones morales y vivir según los principios espirituales eternos. Desde la rebelión de Lucifer en el cielo, Dios ha llamado a su pueblo a ser obedientes a sus mandamientos mediante la decisión de servirle. Cuando Dios creó la tierra, la creó perfecta. La Biblia dice que contempló lo que había hecho y vio que era bueno en gran manera. Génesis 1:31.
No había mancha de pecado en ninguna parte, pero le dio a Adán y a Eva la misma decisión de elegir que le había dado a Lucifer. Él no quería robots en la tierra, así como tampoco quería robots en el cielo. De hecho, se esforzó por dejar en claro esta libertad. Plantó un árbol en el jardín del Edén y lo llamó el árbol del conocimiento del bien y del mal. Se empeñó de hablarles de él porque quería asegurarse que supieran que ellos podían elegir. Satanás se acercó al árbol y cuando Eva se distrajo allí, le dijo, no morirán, sino que Dios sabe que el día que ustedes coman de él, serán igual a Dios, conocedores del bien y del mal. Si ustedes comen de este árbol, entrarán a una nueva esfera de existencia. Tendrán emoción, tendrán una sensación que nunca antes habían sentido. Eva, Dios te está ocultando algo. Toma el fruto prohibido y cómetelo. Cuando Adán y Eva tomaron esta decisión, abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. Era la puerta del pecado, la puerta del sufrimiento, la angustia, la enfermedad y la muerte. En esencia, el pecado es la rebelión contra Dios, conduce a la separación de Dios. Puesto que Dios es la fuente de vida, separados de Él, nos conducimos a la muerte. También conduce a la preocupación, la enfermedad, la ansiedad, las dolencias. En última instancia, el sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por el pecado. Esto no significa que cada vez que enfermamos es porque hayamos pecado, pero sí significa que son las consecuencias de vivir en un mundo desolado por el pecado. Adán y Eva han pecado, y Dios les ha dicho que deben de abandonar el jardín del Edén a partir de ahora. Ahora, el trabajo doloroso y el sufrimiento serán su destino. Tendrán que sufrir y finalmente morir sin esperanza. Es la muerte el final de todo. En ese momento, Dios les hizo la promesa que se registra en Génesis 3:15. Mirando a Satanás, la serpiente, directamente Dios dijo, enemistad pondré entre ti y la mujer, tu descendencia y la descendencia de ella. Tú la herirás en el talón, pero ella te aplastará la cabeza. Es muy probable que en aquel momento no hayan entendido completamente lo que esto significaba, pero les quedó claro que podían volver a tener esperanza. Y de alguna manera, por medio de el descendiente de ella, llegaría la redención de ellos. El descendiente de ella, por supuesto, es Jesucristo. En la cruz, Satanás le hirió el talón, pero la victoria de Jesús es nuestra garantía de que un día la cabeza de la serpiente será aplastada y la puerta del sufrimiento y la muerte que Adán y Eva abrieron se cerrará en su momento. ¿Tú te has preguntado alguna vez si Dios te ama de verdad? Mira la cruz, mira la corona de espinas, mira los clavos en sus manos y sus pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te dice, te amo y no quiero estar en el cielo sin ti. Sí, tú has pecado, te has vendido en manos del enemigo y sí, por ti mismo no eres digno de la vida eterna, pero yo he pagado el rescate para recuperarte. Nunca más tienes que dudar si eres amado cuando mires la cruz. La Biblia habla de un Jesús que vino a este mundo y experimentó angustia, dolor, sufrimiento con toda la humanidad. Revela un Cristo que sufrió las mismas tentaciones que nosotros. Pensemos en esto. Jesús, aquel que creó el cosmos, bajó del cielo y no solo vino a un mundo caído, sino que sufrió en él de tal manera que ninguno de nosotros podrá experimentarlo jamás, porque nos ama a cada uno de nosotros. Qué hermosa razón para tener esperanza. Lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz le permite también interceder por nosotros en el cielo. Nuestro Señor resucitado es nuestro gran sumo sacerdote, que nos brinda todo lo que necesitamos para vivir una vida eterna con Dios en el cielo. Jesús fue tentado en todo momento a nuestra semejanza, pero sin ningún pecado. Acerquémonos pues al trono de la gracia para hallar misericordia y hallar gracia para nuestro oportuno socorro. Hebreos 4:16. En pocas palabras, Jesús nos presenta ante el universo, revestidos por su justicia, salvados por su muerte y redimidos por su sangre. Todo lo que nos debería haber tocado a nosotros, le tocó a Él. En Cristo no hay condenación por nuestros pecados del pasado. En Cristo nuestra culpa desaparece y mediante su poderosa intercesión se rompe el yugo del pecado en nuestra vida. Las cadenas que nos atan se desatan
y somos libres. Consumado el gran sacrificio, Cristo subió al cielo y rehusó la adoración de los ángeles hasta que no hubiese presentado su petición. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Juan 17:24. Entonces, con amor y poder, el Padre respondió desde su trono: adórenlo todos los ángeles de Dios. Hebreos 1:6. No había ninguna mancha en Jesús. Acabada su humillación, terminado su sacrificio, le fue dado un nombre que estaba por encima de todo nombre. Lo que más desea Jesús es que estemos con Él en el cielo. El deseo de su corazón y la razón de su muerte es salvarnos. ¿Tienes alguna necesidad especial en tu vida? Cuéntasela a Jesús. Donde hay dolor, Él trae consuelo. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Y donde hay debilidad, Él trae fortaleza. Al echar a Satanás del cielo, Dios hizo patente su justicia y mantuvo el honor de su trono. Pero cuando el hombre pecó, cediendo a las seducciones del espíritu apóstata, Dios dio una prueba de su amor, cediendo a su Hijo unigénito para perdonar a la raza caída. El carácter de Dios se pone de manifiesto en el sacrificio expiatorio de Cristo. El poderoso argumento de la cruz demuestra que el gobierno de Dios no era el responsable del pecado que la rebelión de Lucifer había traído. Mientras la cruz del Calvario proclama el carácter inmutable de la ley, declara al universo que la paga del pecado es la muerte. El grito agonizante del Salvador, consumado es, fue el toque de agonía para Satanás. Fue entonces cuando quedó zanjado el gran conflicto que había durado tanto tiempo y asegurada la extirpación final del mal. El Hijo de Dios atravesó los portales de la tumba para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Y este es Satanás. Preguntas para dialogar. Si Dios sabía que Lucifer iba a rebelarse, ¿por qué le dio el poder de elegir para empezar? O cuando Lucifer se rebeló, ¿por qué Dios no lo aniquiló en el mismo momento? ¿Qué razón o razones se te ocurren para la muerte de Cristo en la cruz? ¿Fue solo para revelar el carácter de Dios? ¿Fue para pagar el precio del rescate por el pecado? En caso afirmativo, ¿a quién se le pagó el rescate? Comparte tus ideas en los comentarios y ofrece razones bíblicas. Y nos vemos en el siguiente video. Que Dios te bendiga.